Regresamos y estamos hablando sobre todo de este tema que para mí siempre ha resultado muy interesante, el de, ¿cómo puedo decirlo? El de cómo se replica la semejanza del universo, de todo en la naturaleza tiene un por qué, un cómo y un a dónde, ¿no? No hay destrucción, no hay caos, sino simplemente a la hora de haber un caos siempre tiene que haber un renacer, siempre tiene que haber un ciclo, ¿no? Y justamente tú alguna vez nos habías comentado, Holman, de la similitud o de cómo se replica esto en el mismo cuerpo, cosa que también nos mencionaba el doctor, junto con el universo y el sistema solar, ¿no? Todo está dentro de todo. El doctor ahorita nos está explicando acerca del átomo, ¿verdad? Hablemos del átomo. El átomo A, definamos primero la etimología de la palabra en griego, A, que significa sim, tomos, significa división. Los griegos creían que no tenía división, o por eso su nombre, pero ya después nos dimos cuenta que sí tiene división y que se fracta mucho más. El tema del átomo es una partícula que tiene un núcleo, como lo explicó el doctor, y alrededor de ese núcleo electrones, es decir, partículas de carga negativa girando alrededor de ese núcleo de carga positiva. Ese modelo del átomo es exactamente idéntico e igual al que tiene el Sol con sus planetas. El Sol alrededor gira Mercurio, después como sacaría el electrón de ahí, del segundo orbital sería Venus, el tercero la Tierra, el cuarto Marte, Júpiter. El sistema solar se repite en el átomo y el átomo se repite en el sistema solar y son exactamente las mismas leyes, quienes lo señalan, en la misma réplica y el mismo concepto. Entonces, nuestro cuerpo, para tener un dato de eso, dice que está compuesto de alrededor de 75.000 billones de células y en cada célula alrededor de 1 millón de átomos. Entonces, pueden calcular la idea de qué tan pequeño es un átomo, casi invisible, pero sí es visible, y solamente visible a microscopio electrónico, pero cuando lo observaron a microscopio electrónico se dan cuenta que es exactamente igual a la réplica del sistema solar. Y todo se va repitiendo en el universo, en lo macro. Y eso replica en las galaxias, y eso replica en el universo. Y de hecho... Y todo el movimiento, como dijo también. Exactamente, y eso es lo que ha llamado algunos científicos modernos que se han dedicado a observar los confines de la galaxia, a que ellos mismos refieren a que entre más investigan es como más conocer a Dios, digámoslo por una manera, ¿no? O sea, el contemplar ese universo, esa materia en movimiento, te da a entender estas ideas de que todo es constante, siempre todo está en expansión, de que el universo no se está preparando por un fin, el universo crea, se expande, se mueve. Es que los universos, las galaxias, todo lo manifestado está sujeto a las mismas leyes. El universo se expande y se contrae, se expande y se contrae, late, sí. Siempre late, ¿no? Al llegar a este punto, pues pienso que es importante plantear que en realidad en los universos solo existe una materia conformadora. Hay una sustancia matriz que es la que lo conforma todo, ¿no? Es un poquito lo que mencionaba Einstein, ¿no? De la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Podríamos buscar que dentro de podría ser esa materia, podría ser esa sustancia... Se deriva de ahí, precisamente. Es decir, lo que sugería Einstein, que en realidad no fue Einstein quien hizo este principio, ¿no? Pero bueno, lo que se sugiere es que en los universos todo es lo mismo siempre. Esa sustancia matriz que lo genera todo, pues se comporta de manera muy parecida. Imaginaros un crisol donde estamos haciendo una papilla de avena, ¿verdad? Y vamos a imaginar que la avena es el universo. Un crisol es un recipiente. Un recipiente, sí. Ese recipiente, esa olla, en esa olla estamos haciendo una papilla de avena, pero se da la circunstancia que por la acción de ciertas fuerzas, la avena a veces forma grumos. Grumos que se pueden sacar con una cuchara, los grumos están apelmazados, son más densos, ¿no? Pero podríamos decir nosotros que esos grumos no son de avena, o sí son de avena. ¿Son de avena? Digamos, son. Exactamente, ¿no? Tendrían que ser Siguen de avena. siendo de avena. Exactamente. Pero están más compactados, ¿verdad? Son más densos, pero también de avena.
Esos grumos son las manifestaciones de la realidad. Este libro es un grumo, vosotros sois grumos, yo también, esta mesa es un grumo, todo es grumo, ¿no? Es decir, en las manifestaciones de la realidad, las grandes divisiones y las grandes diferencias se producen al final del proceso, no al principio. Si vosotros vais a un hospital y pedís que os pongan en fila a 7 fetos de 7 razas distintas o 7 niños recién nacidos de 7 razas distintas, es muy improbable que sepáis cuál es el negro, cuál es el blanco caucasiano, cuál es el piel roja, cuál es el amarillo. Es muy improbable. Eso sucede igual que con la mitosis celular. A medida que entras en complejidad, entran las diferencias. Pero antes no. Claro. Antes no. Es lo mismo, la realidad manifestada no es exactamente como se percibe. Vosotros podéis pensar que estáis sentados ahora aquí. En la realidad de la llamada física cuántica no estáis sentados, estáis levitando. Porque vuestra estructura atómica no toca la silla, sí, no claro. La puede tocar. Por tanto, estáis levitando, ¿no? Pero la sensación que tenemos es de que estamos cómodamente sentados y tocando la silla. O sea, la realidad no es exactamente así. Y eso tiene que ver con las dimensiones. Nosotros estamos aquí en un marco dimensional que permite ciertas posibilidades de percepción sensorial, pero otras no. Es decir, sabemos, por ejemplo, que a nivel visual, una persona normal no capta nada del infrarrojo, ni capta nada del ultravioleta, ¿no? Pero están ahí. Y sabemos que algunos animales sí. Sabemos que ciertos aromas, ciertas fragancias no se captan bien, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos no captan bien el aroma del peligro o el aroma de la felicidad. Sabemos que ciertas ondas hertzianas no se escuchan. Nosotros podemos tener una lagartija caminando por aquí, la vemos, no escuchamos absolutamente nada de ella, como no se escucha tampoco la circulación de la sangre, que es extremadamente tormentosa, ¿no? Sin embargo, eso está ahí. A medida que un ser humano se va sublimando, va perdiendo densidad, capta eso, ve más. Existe la frecuencia se define por un hertz. Un hertz es un ciclo de un positivo y un negativo en un segundo. La electricidad nos llega a nosotros, o la luz de la electricidad, a 60 hertz. En un solo segundo, 60 veces pasa de positivo a negativo, 60 hertz. Resulta que nosotros, como lo explicaba el doctor, tenemos un espectro visible. El espectro visible se define lo que tú puedes ver. A lo que vibran las pupilas de tus ojos, lo que vibra la vibración de tus ojos es lo que tú puedes ver. Y podemos ver desde 4,7 por 10 a la 14 hertz por segundo, significa 4,7 por 14 ceros detrás, millones o trillones de vibraciones por segundo, eso es lo que vemos, y ese es el rojo. Hasta 7,2 por 10 a la 14 millones, esos 14 ceros, ¿verdad? Sí. Que son trillones de vibraciones en un segundo. Ese es el violeta. Nosotros solo podemos ver del rojo al violeta, nada más. Por encima del violeta hay más vibraciones que no las vemos. El ultravioleta, como los rayos del sol, ¿verdad? Que nos quema el ultravioleta. El infrarrojo, que ven las serpientes, como nos comentaba el doctor, que solo ven el calor del cuerpo, que nosotros emanamos una radiación infrarroja, no la vemos. Y las ondas de radio, de televisión, la onda que llega al celular, nadie ve la onda que va para el celular, ni tampoco la onda que va para el radio, ni para la computadora, ni las emanaciones. Cuando dice el doctor, nos densificamos, llegamos más al punto del rojo, ¿verdad? Que es un punto más denso, pero podríamos llegar más al punto del violeta, pero podríamos ampliarnos dentro de las otras gamas que no sentimos, que es cuando entramos al mundo de las vibraciones. Ver que el color tiene sonido, aunque parezca muy loco, y que el sonido tiene color. Ver que hay otras dimensiones que podríamos ver el calor corporal, el aura, las vibraciones, que es cuando el doctor nos está explicando, entrar a otras dimensiones o a otras densidades menos densas, que es del 4,7 al 7,2 que expliqué antes. Entonces, salirnos del espectro visible es lo que nos está explicando. Y justamente tocando los temas de esta, y entrando en el tema de la densidad, ¿cómo uno pierde densidad? ¿Cómo uno entra a esas dimensiones? ¿Cómo uno puede vibrar esas velocidades? En realidad todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que depende mucho de lo que hablábamos al principio, de la antigüedad que uno tenga. Es decir, todo el mundo viene equipado de igual manera, pero no todos tienen las mismas necesidades, ¿no?
el preescolar no tiene la misma necesidad que el doctor, ¿no? Son necesidades distintas, ¿no? Y en base a eso, pues yo podría comentar que lo que hace perder densidad es básicamente todo lo que tenga que ver con ese fluido que aquí llaman del amor, ¿no? Cuando se entra en esa vibración, todo el mundo sabe que se pierde densidad, que uno se convierte en un ser más sutil, ¿no? Que genera unos efluvios que le elevan y hasta la forma de expresión cambia. Cuando alguien le pregunta a un muchacho que ¿por qué vino tan rápido en un momento dado a la casa? Pues a lo mejor el muchacho dice, es que he venido volando porque Marisa me ha dicho que viene conmigo el viernes al cine, ¿no? Y eso le ha producido un estado de luz tan especial que él siente que ha ido volando, ¿no? Que vence la materia. O a veces le preguntan, y bueno, ¿y cómo sentiste tú cuando ella te dio el sí? Cuando ella aceptó, ¿cómo te sentiste? Y es muy habitual que digan, me sentí en las nubes, ¿no? Es decir, hay una sensación de plenitud, de que pierdes densidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace, por tanto, que uno pierda densidad? Deberíais imaginar que el ser humano es como un globo aerostático que está amarrado con cables a la tierra y con bolsitas de lastres, ¿no? De arena. Se necesita cortar los cables y soltar ciertas bolsas para que el globo ascienda. ¿Cuáles son esos lastres? Todo el mundo lo entiende. Orgullos, vanidades, prejuicios, Apelos, razones, inhibiciones, críticas a los demás, juicios a los demás, ¿no? Todo eso son los lastres. Soberbias, ¿verdad? Prestigios, frenos, inhibiciones. Todo tipo de banalidades, digamos, que muchas veces eso, no tienen sentido, sí, ¿no? todo eso ata a la densidad. Entonces, la única manera de subir, de aumentar de ese tono frecuencial es evitando eso, saliendo de eso, ¿no? Quiero que hagamos un corte en este momento, porque me gustaría que regresáramos sobre todo ya en ese tema para el último bloque, para poder también comentar, el doctor viene a hacer una conferencia y más o menos que nos explique un poquito qué vamos a tener en esa plática tan interesante que va a tener, y acabar de cerrar que para mí es como el primer ejercicio, digamos, que podemos ir realizando para empezar a conocer o a ver o a vernos de otra forma, ¿no? El podernos deshacer de este tipo de complejos, de ideas, de pensamientos que nos refería el doctor, que nos ayudarían a concentrarnos más en una sola misión y no simplemente en cosas que traemos ahí a veces rondando. Vamos a un corte, regresamos. Yo veo en ocasiones que alguien me habla de un programa para activar la glándula pineal, por ejemplo. Pues eso sencillamente no me siento bien, porque eso no es posible. O sea,